Miembro superior. Posición del terapeuta. Un paso cerca o sobre el hombro del paciente con pie izquierdo adelantado. Deje que el movimiento del paciente empuje su peso hacia su pie posterior. Siga mirando la línea de movimiento. Orden. Suba la mano. Eleve el brazo. Posición final. Húmero en flexión completa. Palma de la mano a 45 grados, la escápula en elevación posterior y el codo permanece extendido. Posición del terapeuta. Un paso cerca o sobre el hombro del paciente con pie izquierdo adelantado. Deje que el movimiento del paciente empuje su peso hacia su pie posterior. Siga mirando la línea de movimiento. Posición final. El húmero está en flexión completa con la escápula en elevación posterior. El codo está flexionado y el antebrazo toca la cabeza. Posición del terapeuta. Un paso cerca o sobre el hombro del paciente con pie izquierdo adelantado. Deje que el movimiento del paciente empuje su peso hacia su pie posterior. Orden. Apriete mi mano, empuje hacia arriba y por delante de su nariz y estire el codo. Apriete y empuje. Posición final. Húmero en extensión completa, escápula elevada, codo extendido, el antebrazo del paciente toca su cara. Posición inicial. Párese en posición de paso en la línea del movimiento. Mire la cabeza del paciente. Comience con el peso de su cuerpo sobre el pie retrasado y deje que sea el movimiento del paciente el que empuje su peso hacia el pie de delante. Orden. Baje la mano, empuje el brazo hacia abajo y a su lado. Posición final. Escápula en descenso posterior, húmero en extensión, antebrazo pronado, palma de la mano a 45 grados en plano lateral. Extensión, aducción, rotación interna. Terapeuta en posición de paso sobre el hombro del paciente con el pie izquierdo adelantado. Movimiento del paciente. Sus dedos se flexionan a medida de que la muñeca se mueve hacia la flexión cubital y el hombro se mueve hacia la extensión con aducción y rotación interna y la escápula hacia la depresión anterior. Indicación: apriete mi mano, tire hacia abajo y hacia el otro lado. Apriete y tire. Posición final. La escápula está en depresión anterior, el hombro está en extensión, aducción y rotación interna con el húmero cruzando la línea media a la izquierda. El antebrazo está pronado y la muñeca y los dedos flexionados con la palma de la mano orientada hacia el ilion izquierdo. Extensión, aducción, rotación interna con flexión de codo. Los dedos se flexionan y la muñeca se pone en flexión cubital, el hombro inicia la extensión, aducción y el codo comienza a flexionarse. Indicaciones: apriete mi mano, tire hacia abajo y hacia el otro lado y doble el codo. Posición final. El húmero está en extensión con aducción y la escápula en depresión anterior. El codo está completamente flexionado, la muñeca está en flexión hacia el lado cubital y la mano cerrada. Flexión, aducción, rotación externa. Terapeuta en posición de paso junto al codo del paciente. Los dedos se flexionan a medida que la muñeca se mueve en flexión radial, el borde radial de la mano guía el movimiento y el hombro se mueve hacia la flexión con aducción y rotación externa y la escápula hacia la elevación anterior. Indicaciones: apriete mi mano, tire hacia arriba y por adelante de su nariz. Posición final. La escápula está en elevación anterior y el hombro en flexión y aducción con rotación externa. Extensión, abducción, rotación interna con extensión de codo. Movimiento. Los dedos están extendidos y la muñeca se mueve en extensión hacia el lado cubital. El hombro comienza su movimiento hacia la extensión, aducción. Y el codo empieza la extensión completa. Posición final, misma que para el patrón de miembro superior con el codo en extensión.
Extensión, abducción, rotación interna, con flexión de codo. Movimiento. Los dedos se extienden y la muñeca en extensión hacia el lado cubital. El hombro comienza su movimiento hacia la extensión, abducción, y entonces el codo comienza a flexionarse. Indicaciones. Los dedos y la muñeca hacia atrás, empuje hacia abajo y hacia afuera y doble el codo. Posición final. El húmero en extensión con abducción. El codo está completamente flexionado. La muñeca está de nuevo en extensión hacia el lado cubital y la mano abierta. Patrones bilaterales. El trabajo bilateral del miembro superior permite usar la irradiación desde el miembro superior más fuerte del paciente para facilitar los movimientos o músculos débiles en el miembro superior afectado. Se puede usar cualquier combinación de los patrones en cualquier posición. Las combinaciones bilaterales son una forma muy eficaz de utilizar el miembro superior fuerte en el refuerzo del más débil. Miembro inferior. El miembro inferior tiene dos diagonales. La primera es flexión, abducción, rotación interna y extensión, aducción, rotación externa. La segunda es flexión, aducción, rotación externa y extensión, abducción, rotación interna. Flexión, abducción, rotación interna con rodilla extendida. El paciente se encuentra cerca del borde de la camilla. El terapeuta se para del lado izquierdo de la camilla. Los brazos y las manos se encuentran alineados con el movimiento. Se le da la orden al paciente de que levante la pierna. Los dedos se extienden cuando el pie y el tobillo se mueven hacia la dorsiflexión y eversión. Flexión, abducción, rotación interna con rodilla flexionada. Se le da la orden al paciente de que tire hacia arriba. El pie y el tobillo se ponen en dorsiflexión y eversión. La cadera y la rodilla terminan su recorrido al mismo tiempo. Flexión, abducción, rotación interna con rodilla en extensión. Tracción en la extremidad. Mueve el pie hacia la flexión plantar e inversión. Continúe la tracción mientras flexiona la rodilla. La cadera en extensión con aducción y rotación externa. Extensión, aducción, rotación externa con rodilla extendida. Se le da la orden al paciente de que empuje. Los dedos se flexionan y el pie y el tobillo realizan flexión plantar e inversión. La continuación de este movimiento provoca la extensión con elongación del lado izquierdo del tronco. Por último, el pie está en flexión, la rodilla permanece extendida y la cadera se encuentra en extensión y aducción. El pie está en dorsiflexión con eversión, la cadera y la rodilla en flexión completa en el talón cerca del borde lateral del glúteo. Estire simultáneamente la cadera, la rodilla y el pie. Con su mano proximal derecha, combine la tracción de la cadera a través de la línea del fémur con un movimiento rotacional para elongar los rotadores externos. Empuje el pie hacia abajo y adentro. El pie y el tobillo realizan flexión plantar e inversión. Luego comienza el movimiento de la cadera. En la resistencia, su mano distal ofrece resistencia a los movimientos del pie y del tobillo con un empuje rotacional. La resistencia rotacional del pie también resiste la rotación de la rodilla y la cadera. La posición final es la misma que en el patrón del movimiento inferior con la rodilla en extensión. Posición inicial. Para esta combinación se coloca al paciente en el extremo de la camilla para que pueda flexionar la rodilla tanto como sea posible. Orden. Empuje con el pie y los dedos hacia abajo, empuje con la cadera hacia abajo y doble la rodilla. Movimiento. El pie y el tobillo realizan una flexión plantar e inversión. Posición final. La cadera está extendida con aducción y rotación externa. La rodilla está flexionada sobre el final de la camilla y el pie en flexión plantar e inversión. Presa. Mano distal. Su mano izquierda toma el pie del paciente con los dedos sobre el borde medial y el pulgar haciendo contrapresión en el borde lateral. Mano proximal. Coloque su mano derecha sobre la superficie anteromedial del muslo. Orden. Pie hacia arriba, doble la pierna hacia arriba y adentro, levántala. Movimiento. Los dedos se extienden mientras el pie y el tobillo se mueven hacia la dorsiflexión e inversión. Resistencia. Su mano distal combina la resistencia a la inversión con la tracción durante la dorsiflexión del pie.
Posición final. El pie está en inversión y dorsiflexión, la rodilla está completamente extendida, la cadera está en flexión completa con suficiente aducción y rotación externa. Pares en posición de paso junto al pie del paciente como para el patrón de miembro inferior, con la rodilla en extensión. Orden: pie hacia arriba, doble la pierna hacia arriba y hacia el otro lado. Movimiento: los dedos se extienden y el pie y el tobillo realizan dorsiflexión e inversión. A continuación se inicia la flexión de la cadera y de la rodilla. Posición final: el pie está en dorsiflexión con inversión y la cadera y la rodilla están completamente flexionadas. Posición inicial: para esta combinación coloca al paciente cerca del borde de la camilla. Orden: pie arriba, doble la cadera hacia arriba y vaya estirando la rodilla. Pares en posición de paso junto a la rodilla del paciente, mire los pies de la camilla. Posición final: la posición es la misma que para el patrón de miembro inferior con la rodilla en extensión. Pares en posición de paso, mire el hombro derecho del paciente. Orden: los dedos hacia arriba, empuje el pie hacia abajo y afuera. Movimiento: los dedos se flexionan y el pie y el tobillo realizan flexión e inversión. Resistencia: su mano distal combina la resistencia a la elevación con la aproximación a través de la planta del pie. Posición final: el pie se encuentra en flexión plantar con inversión y los dedos están flexionados. Los mecanismos corporales son los mismos que para el patrón de miembro inferior con la rodilla en extensión. Orden: empuje el pie hacia abajo y afuera. Movimiento: el pie y el tobillo realizan flexión plantar y eversión. La posición final es la misma que para el patrón de miembro inferior con la rodilla en extensión. Posición inicial: para esta combinación coloque al paciente más cerca del borde de la camilla. Se usan los mismos mecanismos corporales que para el patrón de miembro inferior con la rodilla en extensión. Orden: empuje con el pie y los dedos hacia abajo, empuje con la cadera hacia abajo y doble la rodilla. El pie y el tobillo realizan flexión y eversión. Resistencia: su mano distal opone resistencia a la flexión plantar y eversión. Posición final: la cadera se encuentra extendida con aducción y rotación interna. Patrón bilateral simétrico con combinación de flexión, abducción con extensión de rodilla sentado. Patrón bilateral asimétrico, flexión, aducción, extendiendo la rodilla en la izquierda, extensión, abducción con flexión de la rodilla derecha. Combinación simétrica bilateral en decúbito supino, flexión, abducción. Combinación simétrica bilateral en decúbito supino, extensión, aducción. Bilateral asimétrico recíproco, combinación de miembro inferior izquierdo en extensión, abducción con el miembro inferior derecho en flexión, abducción. Combinación asimétrica bilateral de extensión de la cadera con flexión de la rodilla, miembro inferior izquierdo en abducción y miembro inferior derecho en aducción.